Existen varios puntos de vista cuando estudiamos el tema del arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, entre los cuales tenemos los pretribulacionistas que dicen que el arrebatamiento de la iglesia va a acontecer antes de la gran tribulación, los medio tribulacionistas que dicen que va a acontecer en la mitad del periodo de la gran tribulación y los post-tribulacionistas que dicen que tal acontecimiento no existe, que la iglesia va a pasar por el tiempo de la gran tribulación y que solamente existe la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. En este video voy a compartir con ustedes arrebatamiento de la iglesia o segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué son dos acontecimientos totalmente diferentes? No sin antes quiero darte la bienvenida a mi canal. Mi nombre es Willy Tapias para los que no me conocen y estoy compartiendo palabras de edificación, controversiales, de debate para edificación de nuestras vidas. Quiero hacerte una invitación a mi canal para que te suscribas si no lo has hecho. Dale a la campanita de notificación para que puedas ser enterado del próximo video que voy a estar subiendo. Voy a compartir con ustedes 6 puntos que nos enseña la palabra de Dios por qué el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo son dos acontecimientos totalmente diferentes. Lo primero, y es algo que todos los cristianos podemos coincidir, es que viene un tiempo de gran tribulación, el periodo de 7 años o el tiempo donde el juicio de Dios va a caer sobre la tierra. Nuestro Señor Jesucristo nos habló de este tiempo en Mateo capítulo 24, versículo 21, cuando nos dijo que vendría un tiempo de gran tribulación como nunca ha habido ni nunca habrá. En otras palabras, lo que viene para ese tiempo de la gran tribulación nunca ha acontecido en la tierra. También la palabra de Dios nos enseña en el Apocalipsis la revelación que Dios le dio al apóstol Juan. A partir del capítulo 4 al capítulo 18, podemos estudiar todo el acontecimiento que se va a desarrollar en este tiempo. Así que lo primero que nosotros podemos coincidir es que viene un tiempo donde el juicio de Dios va a caer sobre la tierra. Lo segundo que nos enseña la palabra de Dios, que este tiempo de la gran tribulación, este último periodo de 7 años, como nos enseña la palabra, es por causa de Israel. Es para terminar la última semana, para que ella sea restaurada, como nos enseña la palabra de Dios en Daniel capítulo 9 del versículo 20 al versículo 27. Es donde Dios le revela a Daniel sobre el tiempo en que Israel sería restaurada finalmente, lo que conocemos nosotros como las 70 semanas de Daniel. No voy a explicar sobre todo este tiempo, lo que sí quiero especificar es que estas 70 semanas equivalen a años, en total a 490 años. Era el tiempo que Dios estableció para que Israel sea restaurada. Cuando seguimos leyendo los siguientes versículos y estudiamos la historia en la palabra de Dios, podemos notar que dice específicamente que desde el momento en que se dio la orden para la restauración del templo de Jerusalén, recordemos que Israel, el templo de ellos, había sido devastado por los babilónicos. Y dice la palabra de Dios hasta el tiempo de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Dice que había acontecido exactamente 69 semanas, que equivale a 483 años. Si hacemos una resta y tomamos 490 años, que es el tiempo de la restauración, menos los 483 años que ya se cumplieron hasta la muerte de nuestro Señor Jesucristo, podemos entender que faltan 7 años, que es el tiempo para que ella sea restaurada, que es el tiempo que nos habla también en el versículo 27 del mismo capítulo 9, donde ella finalmente va a ser restaurada. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Recordemos, mis hermanos, que Israel rechazó la primera venida de nuestro Señor Jesucristo y Dios sabía que eso iba a acontecer. Por eso es que ahora, después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, empezó un tiempo de gracia donde usted y yo tenemos la oportunidad de ser salvos a través de nuestro Señor Jesucristo, pero por gracia, por la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Es el tiempo que nosotros estamos viviendo en este momento.
Así que cuando seguimos viendo, faltan 7 años para que Israel termine, sea juzgada y finalmente sea restaurada. El apóstol Pablo también nos enseña que Israel sería salva cuando leemos en Romanos capítulo 11, versículo 25 y versículo 26. Lo tercero, mis hermanos, es que todas las profecías que nosotros podemos leer en la palabra de Dios y en el Antiguo Testamento gira primeramente alrededor de Israel. Así como venimos estudiando, podemos ver que Dios a través del ángel le revela a Daniel en el versículo 24 que todo esto, tiempo de restauración, era para Israel. La palabra de Dios dice específicamente: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Prestemos atención a estas dos palabras que Dios le revela al profeta Daniel. Dice: será sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad. Le habla específicamente sobre Israel, no sobre la iglesia. Entonces podemos entender, mis hermanos, que esta última semana es por causa de Israel. Y todo esto va a acontecer para que Israel sea restaurada. Lo cuarto que nos enseña la palabra de Dios es que los juicios que han venido sobre la tierra, Dios siempre libra al justo. Cuando leemos la palabra de Dios, hay dos juicios que vinieron sobre la tierra, que fue en el tiempo de Noé. Lo podemos leer en Génesis capítulo 6. Y contra la ciudad de Sodoma y Gomorra, como lo podemos leer en Génesis capítulo 18 y capítulo 19. Cuando leemos la palabra de Dios, dice en Lucas 17, 26 al 28, como fue en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. La palabra de Dios nos enseña aquí que en el momento que Noé entró al barca, él cerró la puerta y en ese momento vino el diluvio. Y dice la palabra de Dios que los destruyó a todos. En otras palabras, cayó el juicio sobre la tierra, pero Noé y su familia fue salva. También nos habla que en el momento que Lot salió con su esposa y sus 2 hijas, automáticamente cayó una lluvia de fuego y azufre para la ciudad. Y dice que los destruyó a todos. En otra manera, cayó el juicio de Dios cuando el justo Lot había salido de la ciudad. Mis hermanos, podemos entender por la palabra de Dios que cuando venía un juicio de Dios sobre la tierra, Dios siempre salva al justo. Y nosotros, la iglesia de Cristo, podemos tener la tranquilidad que seremos salvos del juicio de Dios. Lo quinto, mis hermanos, que podemos aprender a través de la palabra de Dios es que entonces Dios libra al justo y lo librará, como dice su palabra, de la ira venidera. Cuando estudiamos la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9 y 10, dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Cuando Dios está hablando de esta ira venidera, está hablando específicamente de este tiempo de la gran tribulación o de los 7 años, mis hermanos. Y la palabra de Dios nos enseña que Él va a librar a su iglesia de esa ira venidera. También lo podemos estudiar en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 9. También lo podemos ver en Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. También lo podemos estudiar en el Apocalipsis, a partir del capítulo 6 al capítulo 18. Podemos ver que es el tiempo donde podemos observar y estudiar todo lo que va a acontecer en la gran tribulación. Y podemos darnos cuenta que la palabra iglesia no aparece más allí, porque sencillamente ella no va a pasar el tiempo de la gran tribulación. Dios va a librar
a su iglesia del juicio que viene sobre la tierra. Y en este último punto podemos entender por la palabra de Dios que el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo son dos acontecimientos diferentes. Cuando leemos la palabra de Dios podemos ver que el Espíritu Santo le reveló al apóstol Pablo sobre este misterio que no se había conocido en el Antiguo Testamento, pero se lo reveló en el tiempo cuando él estuvo allí. Podemos leer en 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículos 16 y 17. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. También lo podemos leer en 1 Corintios capítulo 15, 51-52. Podemos ver como también en Juan capítulo 14, el versículo 1 a 3, nuestro Señor Jesucristo nos dio claridad sobre el regreso y sobre cómo llevaría a su iglesia una vez más a los cielos. Mis hermanos, el arrebatamiento de la iglesia será un momento glorioso, donde Cristo vendrá en los aires y los muertos en Cristo, de su palabra, como lo estamos viendo, van a resucitar. Y los que hayamos quedado, su palabra dice que vamos a ser arrebatados y transformados, y juntos con los que están resucitando en Cristo, nos uniremos todos en el aire y recibiremos a nuestro Señor Jesús allá, y vamos a estar con Él para siempre. Y en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, Él va a venir una vez que termine el tiempo de la gran tribulación, como lo dice en Mateo capítulo 24, versículo 30, donde va a colocar sus pies sobre el monte de los olivos, como dice en Zacarías capítulo 14, versículo 4, y va a finalmente restaurar a Israel, como lo acabamos de estudiar en el Daniel capítulo 9, del versículo 20 al versículo 27, donde explica todo el tiempo de restauración sobre este maravilloso pueblo llamado Israel. Mis hermanos, si algo podemos darnos cuenta es que hay un detalle que la palabra de Dios dice, que cuando venga nuestro Señor Jesucristo, es que dice, todo ojo lo verá. Lo podemos leer. Mateos 24, 29 y 30. E inmediatamente después de la gran tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Aquí podemos ver que nuestro Señor Jesucristo dice que después de la gran tribulación, Él va a venir, y dice que todo ojo le verá. Podemos aquí entender por la palabra de Dios que en el arrebatamiento de la iglesia será un abrir y cerrar de ojos, como nos enseña la palabra de Dios. Pero en la segunda venida de nuestro Señor de Jesucristo dice que todo ojo le verá. Y después puntualiza algo, dice que todas las tribus, en Apocalipsis dice las naciones, lamentarán. En ningún momento habla de que la iglesia se va a lamentar o se va a contentar. No nombra a la iglesia, mis hermanos, porque sencillamente durante ese tiempo ella no va a estar. Y en su segunda venida, como lo venimos estudiando, es para restaurar a Israel, terminar con la maldad, como ya lo explicamos, ¿verdad? Y establecer el reino milenial. Mis hermanos, estemos orando y velando, porque nadie sabe la hora cuando nuestro Señor Jesucristo va a venir a arrebatar a su iglesia. Antes de terminar este video, quiero hacer una pequeña reflexión para aquellas personas que se han apartado del Señor por alguna razón, para que hoy tome la decisión de reconciliarte con tu Señor Jesucristo. No importa lo que haya pasado, Él te ama y Él te perdona. Solo tienes que arrepentirte de todos tus pecados. De la misma manera, si uno de ustedes no conocen al Señor Jesucristo, yo quiero presentárselo y hacerle la invitación para que también le dé su corazón y pueda irse en ese momento cuando la iglesia de Cristo sea arrebatada. Voy a dejar un modelo de oración de cómo hacer una confesión de aceptación de nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón.
Bueno, mis hermanos y hermanas, si te gustó esta enseñanza, yo te invito a que le des like, manito arriba, déjame tus comentarios si quieres agregar algo, preguntar algo, con mucho gusto te voy a responder. Si no te has suscrito al canal, te vuelvo a hacer la invitación para que lo hagas y seas bendecido a través de estas palabras que estoy compartiendo con todos ustedes. También te pido que lo compartas este video con 1, 2 o 3 personas para que sus vidas también sean bendecidas y edificadas. Dios te bendiga. Hasta el próximo video.